Buenas noches, edición número 623 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Juan Martín Rinaldi, un joven y destacado economista y analista financiero de la Universidad de Itela. Muy joven. ¿Cuántos años tenés? 28. 28. Muchas gracias. Hay una camada de economistas muy jóvenes. Pierpaolo Barbieri es un chico que lo conozco desde el jardín de infantes, compañero de mis hijos, y que también es un chico muy joven y también se ha destacado como vos muchísimo en todo lo que es análisis financiero y análisis del tema económico, que por suerte hoy muchos jóvenes se inclinan y abandonan un poco lo que era en la época nuestra las carreras tradicionales, medicina, derecho, arquitectura, ingeniería, y se dedican a estas materias, todo lo que se relaciona con la macro y microeconomía, que nosotros en el colegio lo estudiábamos como una materia más, economía política, me acuerdo que había unos tratados de Viñó muy chiquitos. En la facultad también tenemos una materia en Derecho, Economía Política y después Política y Económica. El libro de Samuelson. El libro famoso de Samuelson era no entendíamos mucho la parte de gráfico, de matemáticas. La mantequilla y los cañones. Exactamente. Disminuía. Exactamente. Bueno, no dijimos nada del Mundial. Más bien fuimos mantequilla. Ahí fuimos mantequilla, sí. Y los demás tenían cañones, porque y los de Francia tenían unos cañones. Sí, sí, con Mbappé y sobre todo también con Pogba. Toni Kroos, que nos hizo el gol, ¿no? En uno de los goles. Bueno, lo que decíamos antes de comenzar el programa, si siempre seguís los mismos pasos, el resultado va a ser siempre el mismo. Si siempre actuaste de una manera determinada y te fue mal, insistís en eso y el fracaso lo tenés a la vuelta de la esquina. Sin esfuerzo, sin trabajo, sin prudencia, no se puede hacer nada. Y tuvimos realmente un director técnico que, si bien algunos dicen que tenía algunos pergaminos, no supo ser un conductor. Si los tenía, no lo demostró en este caso, porque fue errático, confuso, cambió permanentemente, perdió autoridad, por lo menos lo que uno podía percir. Sí, totalmente. Se lo veía histérico al costado de la cancha. Insultando en un momento a un jugador croata, creo que era. Una cosa... Sí, sin la imagen que debe tener alguien que conduce un grupo. Y que tuvimos nosotros directores técnicos desde Menotti, Bilardo. Sí, cada uno de sus escuelas distintas, pero cada uno de ellos tenía su personalidad propia. Bilardo, que hasta le deseamos una pronta mejoría, que está pasando un delicado momento de salud. Después tuvimos a Bielsa, a Peckerman, que hoy está con una selección muy destacado, Sabela, bueno, Gerardo Martino, o sea que hubo posibilidades de tener técnicos. Bueno, nos tocó la suerte o la mala suerte de que se contratara a este señor, que el único pergamino que tenía es haber llevado a la selección chilena a una final, que nos la ganaron por penales, recordemos esa final, y que después se vio una persona aparte deslucido totalmente en sus presentaciones, e incluso muy confuso cuando hablaba en las conferencias de prensa, y que se confesó como que esto que frustración y fracaso, hacía unas distinciones. Es una persona de escasa cultura que pretende ser intelectual, entonces genera esa confusión. Y a lo mejor lee los libros por las tapas, y entonces con eso, claro, si vos lees el libro por las tapas... Él escribió un libro, firmó un libro, lo habrá escrito alguien. Es el primer caso en que, porque Menotti, Bilardo y otros tienen, pero son después que ganaron el Mundial, publicaron esos libros. Él lo publicó antes y, entre otras cosas, dice que él rechaza la planificación, que se inspira en el momento. Bueno, en este caso las musas se ve que no le llegaron adecuadamente. A lo mejor escuchó la frase de Panzeri, pero Panzeri, la famosa frase que el fútbol era la dinámica de lo impensado, la quiso decir dentro de un marco de una planificación, claro. De que de repente, obviamente, cuando planificaste un partido con 4-4-2, con la táctica que implementes, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento también tenés que ser, porque las negras también juegan, sí, acá claro, no juegan solo las blancas, juegan las negras también. Entonces, cuando vos pensás, tiene que haber infinidad de situaciones distintas. Claro, genios que de pronto se inspiren, y ese genio inspirador, que era frotando la lámpara, no salió nunca, que parecía que podía ser Messi, el mejor jugador del mundo, no cabe ninguna duda. Evidentemente también le faltaron comer. Y también creo que acá hay un tema de querer jugar con los amigos. Y con los amigos, cuando ya llegaron a una determinada edad, hay que dejar paso, como bien lo dijo el Kun Agüero, a las nuevas generaciones que vienen atrás.
y acá no hubo un recambio, y le pasó lo mismo, esto de jugar con hombres ya que estaban de vuelta, lo mismo le pasó a Alemania, con jugadores ya bastante veteranos, y por eso uno ve el chico Mbappé, 19 años, ve lo que es la frescura de la selección francesa, y por supuesto la frescura de la selección brasileña, que yo creo que va a ser un mundial excelente. Uno siempre queda preso a lo que dice, a ver si después termina ganando Bélgica. Bueno, Bélgica y Japón jugaron un partidazo. Jugaron un partidazo. En el último minuto lo ganó Bélgica. Y por supuesto esperemos que nuestros hermanos uruguayos también puedan llegar a la final, porque la verdad que tienen una garra y un coraje con un técnico que revela seriedad como es el maestro Tavares. Nosotros nos tenemos que dedicar a comentar partidos de fútbol, me parece, con Osvaldo. Pero vamos a hablar ahora con Juan Martín, porque pasado esta euforia del Mundial, y sobre todo muchos de los que están en estos momentos retornando o van a retornar cuando termine el Mundial, se van a encontrar con que se fueron con un dólar a determinado valor, y hoy ese dólar está ha tenido una modificación bastante sustancial. Y esta es la primera pregunta. ¿A qué se debe? Yo entiendo perfectamente que hay un impacto con el aumento de las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que esto impacta, lógicamente, en la economía de un país que, bueno, por suerte de ser fronterizo pasamos a ser emergente, pero que a lo mejor tenemos que remar, y esto no lo digo para que alguien después dice que uno hace oficialismo, sino simplemente digo que en 2 años y medio no se puede revertir lo que se hizo en 70 años de atraso. Hoy escuchaba un economista que le habían entregado un premio y que dijo realmente tenemos que remar, ya no dijo 70 años de atraso, habló un poco más, habló hasta casi de una centuria. Entonces cuando uno ve esto, la verdad que se pone muy, muy mal. Creo que esto para mí debe haber arrancado en el año 40 o en el año 30. Perdóname, antes de que, abonando lo que vos decís, se le escuchaba a Broda el otro día, el economista, decir este dato que es espeluznante. Desde 1950, la economía argentina creció la mitad que el promedio de los países latinoamericanos, que fueron los que menos crecieron en el mundo. Coeficiente decimal más o menos. Esto es extraordinario, porque es la decadencia extraordinaria de un país que había crecido también en las primeras décadas muchísimo. Claro, nosotros al comienzo del siglo XX nos ubicábamos entre los primeros puestos en cuanto a ranking internacional de crecimiento económico y desarrollo. El problema es que sistemáticamente a lo largo de los años el rendimiento real del capital en nuestro país ha sido extremadamente bajo, ¿sí? Ya fuera por inaugurar un periodo inflacionario largo en la década del 40, que duró hasta nuestros días, básicamente, como también por tener una regulación, un esquema regulatorio que es muy, en el que es realmente muy difícil desenvolver uno sus negocios en forma normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las reglas de juego no son lo suficientemente claras, y cuando hay cambios regulatorios, generalmente estos cambios regulatorios terminan castigando a los rendimientos del capital, ya sea incrementando la presión fiscal o volviendo más confusas las reglas de juego. Entonces eso genera un problema en donde sistemáticamente el rendimiento real del capital es muy bajo o inclusive negativo, y eso es lo que produce un crecimiento económico muy pobre en relación a otros países, ¿sí? Y volviendo a la pregunta original de Jorge, que era básicamente qué podemos esperar con el tipo de cambio y qué ha pasado y cómo podemos explicar lo que ha pasado. Desde principios de 2018, desde enero de 2018 hasta ahora, nuestro tipo de cambio nominal ha pasado de 18.40 a 28.90 esta mañana, cerrando hoy entre 28.20 y 28.30, siempre hablando del dólar mayorista. Esto significa una depreciación del peso de entre el 52 y el 55% en lo que va de 2018. Pero Argentina no es el único país que ha sufrido esto, ¿sí? La mayor parte de las economías emergentes han visto presión sobre sus monedas. Y esta presión que han visto sobre sus monedas, solamente por citar algunos ejemplos, el real se ha depreciado un 15% en lo que va del año, la lira turca un 20%,
el florín húngaro más de un 10%. Y así podemos ir contando todas las monedas de los países emergentes. ¿No? Sí, efectivamente. Ahí podemos ver el comportamiento del peso desde principios del año 2018, cuando pasa de 18.40 hasta el día de hoy, que bueno, ese gráfico está tomado del principio del día, en donde teníamos un dólar a 28.90 y después terminamos cerrando el día un poco más abajo, entre 28.20 y 28.30. Ahora, perdóname, vos me decías que impactó, como efectivamente, en todas las economías emergentes. En todas las economías emergentes. Yo he leído que Turquía y Argentina fueron los países que quizá impactó más. Sí. Pero vos me decís que Turquía fue un 15% de la evaluación, nosotros en el 50 y pico por ciento. Sí, un 20%. ¿Por qué nosotros más y ellos menos? Esa es tu pregunta. Sería mi impresión. Nosotros, entre 2016 y 2017, con las políticas de nuestro Banco Central, que mantuvo las tasas altas, utilizando instrumentos de corto plazo de deuda, las famosas letras del Banco Central o LEVAX, lo que hacíamos era sistemáticamente absorber pesos de nuestra economía y esos pesos dejaban de presionar la demanda de dólares. Entonces, el tipo de cambio nuestro nominal se mantenía estable. Y en el mundo emergente estaba pasando algo completamente diferente. Por ejemplo, Brasil, entre el año 2014 y el año 2016, cuando nuestro tipo de cambio se mantuvo relativamente estable, depreció fuertemente su moneda, igual que otros países emergentes. Nosotros durante 2017 mantuvimos prácticamente estable el tipo de cambio nominal, utilizando esta política de tasas altas, cuando también el mundo emergente se estaba moviendo en un sentido diferente. Lo que pasa entonces es que Argentina tiene que hacer un catch-up con el resto de las economías, tiene que digamos, compensar el movimiento que dejamos de tener producto de que aplicamos una política monetaria contractiva, aplicamos tasas altas, ¿sí? Pero creo que lo interesante acá es entender por qué en el mundo emergente, por qué en los países emergentes ha pasado esto. Y la explicación para esto es que un conjunto de conflictos geopolíticos globales, tensiones bélicas entre potencias militares, por ejemplo, entre Estados Unidos, Irán, China, Rusia, una guerra comercial entre China y Estados Unidos que preocupa a los inversores financieros internacionales, entre otras cuestiones, volatilidad extrema en el mercado financiero internacional, hace que los operadores, los inversores, los agentes, trabajen con un nivel de incertidumbre muy elevada e intenten buscar maximizar su relación entre rendimiento y riesgo. Entonces, ¿qué hacen? Desarman posiciones en países con activos riesgosos, en donde la relación rendimiento-riesgo les da más baja que en países más confiables, más desarrollados, y lo que hacen es trasladar ese dinero hacia Estados Unidos, en este caso, que está atravesando un ciclo de política monetaria contractiva, está elevando su tasa de interés. De hecho, desde fines de 2017 hasta ahora han levantado 40 puntos básicos la tasa efectiva, la effective rate de ellos, y todos los activos en dólares, consecuentemente, han elevado sus tasas de interés. Esto me lo habías anticipado en el mes de diciembre, sí, que me dijiste, esperemos que la Reserva Federal no aumente las tasas considerablemente, porque va a impactar negativamente nuestra economía. ¿Se dio eso? Se dio eso efectivamente, y el problema es que mientras uno cuando tiene un problema fiscal en un país, cuando no puede conseguir financiamiento en el mercado local y tiene que salir a colocar deuda en el mercado extranjero y se endeuda a una tasa de interés en dólares y las tasas de interés en dólares continúan subiendo, eso impacta negativamente, claro, generando un costo en términos de crecimiento, ¿sí? Entonces uno, como país, tiene que hacer algo para poder blindarse ante esa A ver si podemos reflexionar algo, a ver si... Sí, sí. Hablamos de los últimos 80 años, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, tuvimos años de bonanza, tuvimos una década despilfarrada, o como dice nuestro amigo Fernando Iglesias, saqueada. Esos 10 años de bonanza económica no los aplicamos en mejorar infraestructura, energética, vial, etcétera. No lo mejoramos tampoco en generar nuevas industrias. Efectivamente. Eso lo volcamos con un criterio absolutamente clientelístico a generar demagógicamente los planes que hicieron que 3 generaciones no hayan conocido lo que es el trabajo. Totalmente. Llega este gobierno, se encuentra con esta situación y tiene necesidad de
no puede bajar el gasto social o inversión social, porque evidentemente no se han generado todavía las condiciones, más allá de lo que decíamos nosotros, que tuvimos un ministro de Economía que dijo la seguridad jurídica, ese horrible y espeluznante concepto, con lo cual imagínate que si vos sos el inversor extranjero, no vas a venir. Entonces, y encima tenemos que, y esto no es una crítica porque abarca a todo el mundo, que de los 30.000 millones de dólares que estamos hoy, digamos, 30.000 millones de dólares es una demanda anual, 10.000 millones se van en la balanza de servicios, 10.000 millones de dólares. Estoy mirando el número porque me parece, entre los cuales el turismo en el exterior es tremendo, o sea que esto también, cada uno de nosotros también contribuye. Yo digo, creo que todos somos un poco responsables en esto. Y también, por supuesto, que las importaciones crecieron más que las exportaciones. Sí. Ahora, esto se soluciona pidiendo al Fondo Monetario, sino me parece que esto es el camino que está tomando el gobierno, controlar el gasto público. El camino que está tomando el gobierno es un camino responsable, porque es el camino correcto es la disciplina fiscal. El problema de base que tenemos es un problema que efectivamente ha sido en gran parte heredado del gobierno anterior, que ha dejado muy comprometidas las cuentas fiscales. Al dejar muy comprometidas las cuentas fiscales, dejó un problema de base del que el gobierno intentó escapar a través de una estrategia. Y la estrategia era el gradualismo fiscal. Como bien dijiste, Jorge, ¿por qué? Porque quería llevar al saneamiento de las cuentas públicas, pero simultáneamente sin, o minimizando, digamos, el costo social de eso. Claro. Minimizando el costo social. Entonces, la estrategia fue converger hacia el equilibrio fiscal gradualmente. Lo que ocurrió en el medio es que tuvimos un shock externo. Tuvimos algo que se llama, en la jerga, una interrupción del flujo de capitales, una interrupción, como la traducción no me sale, sudden. Abrupta, gracias. Una interrupción abrupta del flujo de capitales hacia Argentina. Y hacia el resto del mundo emergente. Y el problema de eso es que cuando el gobierno, ¿qué intenta hacer? Intenta financiar su camino hacia la convergencia fiscal a través de deuda, ¿sí? Y no es una mala palabra utilizar deuda para caminar hacia el saneamiento de las cuentas públicas, porque te quedan otras dos alternativas. O bien subir los impuestos, o bien emitís dinero. Emitiendo dinero sin el crecimiento sin que la economía crezca adecuadamente, genera inflación, ¿sí? Y elevar los impuestos genera desincentivos para el crecimiento económico. Entonces, el único camino posible para financiar el déficit sin comprometer el crecimiento económico es el endeudamiento, ¿sí? Entonces, por eso es necesario endeudarse para poder solventar nuestro camino hacia la racionalidad fiscal. Algunos economistas leí que dicen que más importante o más preocupante que el déficit fiscal es el déficit de cuenta corriente. Sí. Ahora, ¿no están vinculados de alguna forma estos dos conceptos? Sí, nosotros el problema que tenemos es que tenemos una situación de déficit gemelos, ¿sí? Claro. Los déficits gemelos es tener un déficit en cuenta corriente y simultáneamente tener un déficit en la balanza comercial. Cuando las economías tienen déficit gemelos, el problema que tienen es que tienen fugas de capitales permanentemente. Entonces, lo que tiene que conseguir Argentina son dos grandes cosas. Lograr la convergencia fiscal, el equilibrio fiscal, volviéndose más agresivo en el plan de saneamiento de las cuentas públicas, y esto significa básicamente atacar dos grandes problemas. Uno es la actualización tarifaria. Claro. La actualización tarifaria es extremadamente necesaria para poder llegar al equilibrio fiscal. Uno no puede seguir dando subsidios económicos al transporte y a la energía y pretender llegar al equilibrio fiscal, por lo menos en la medida que lo estamos haciendo. Y eso el gobierno lo entendió muy bien e impulsó las reformas necesarias para poder llegar a la racionalidad fiscal. El problema es que en el medio se topó con fricciones políticas que le impiden desarrollar con normalidad ese proceso tan necesario que es la normalización de las tarifas. Y el otro es solucionar el problema previsional, como bien dijiste vos, Jorge. Tenemos una sociedad que está mal acostumbrada a las dádivas, y no podemos continuar en un esquema en donde nosotros básicamente el Estado está regalando dinero sin pretender que esto va a ser gratuito.
eso alguien lo tiene que pagar, ya sea con mayor presión fiscal o yendo hacia una crisis previsional, ¿sí? Entonces, yo creo que el gobierno está muy responsablemente y en forma muy honesta encaminándose hacia el disciplinamiento fiscal, y parte de lo necesario para lograrlo fue conseguir este crédito del Fondo Monetario Internacional, porque genera dos cosas en simultáneo. Genera una protección para poder cumplir con las metas fiscales normalmente, sin tener son las que tenemos, sobresaltos. sí, las metas fiscales, Sí, ¿no? efectivamente. Los que tenemos en el gráfico son las nuevas metas fiscales, después del acuerdo con el FMI, que básicamente pretenden la convergencia fiscal hacia 2020. Son más agresivas que las metas fiscales anteriores, en donde nosotros tenemos una diferencia de en torno a 0,5 a 0,6 puntos del Producto Bruto, que es muchísimo en términos de déficit fiscal, pero lo que demostró Duhovne es que no tuvo ningún problema en alcanzar las metas fiscales que se había propuesto. De hecho, la última que presentó la sobrecumplió, ¿sí? Entonces, lo que está mostrando ahora es, yo tengo ahora el respaldo del FMI, tengo un programa, ese programa inclusive agrega algunos indicadores sociales que tienen que mantenerse en línea a medida que uno va haciendo el ajuste fiscal, que es una especie de protección, de decir, bueno, voy a hacer un programa de disciplinamiento fiscal, pero a la vez no voy a dejar de prestar atención de cómo impacta esto a los más vulnerables. Y el propio acuerdo con el fondo lo señala. Y el propio acuerdo con el fondo lo señala, tengo entendido, y no quisiera decir algo que no es, pero tengo entendido que por primera vez en la historia un acuerdo del Fondo Monetario Internacional incluye dentro de los detalles del programa algo de esta naturaleza. Sí, eso sí es. Y la última pregunta, porque la gente a veces nos interroga con este tema. ¿Es muy importante haber pasado de país de frontera a país emergente? Es muy importante haber obtenido esa reclasificación. Recordemos que nosotros habíamos obtenido un downgrade, que significa que nos habían bajado la calificación desde economía emergente hacia economía frontera, Morgan Stanley, ¿sí? Allá por el año 2009, y recuperamos luego de casi 10 años nuestro estatus de economía emergente. Esto nos da una oportunidad única frente a otros países, que es obtener fondos del extranjero que inviertan en activos argentinos, ¿sí? El mercado está un poco confundido ahora porque después de la reclasificación como emergentes, el Merval cayó. El Merval es nuestro índice accionario, que básicamente representa cuál está siendo el performance de nuestras acciones de compañías, no solo argentinas, sino de las que cotizan en la bolsa local. La mayor parte son argentinas, pero por ejemplo está Petrobras, digamos, de todas las que cotizan en la bolsa local. Cayó 6% o más desde que fuimos reclasificados como emergentes. Y aumentó el riesgo país. Y aumentó el riesgo país, a pesar de tener el acuerdo con el Fondo Monetario y simultáneamente haber sido reclasificados como emergentes. El mercado está un poco sorprendido porque esperaba todo lo contrario. Pero esto forma parte de otro fenómeno que está desacoplado de lo que es el acuerdo con el FMI y la reclasificación como emergente, que es un fenómeno internacional de realocación del capital desde economías emergentes hacia economías desarrolladas. Y de hecho está más relacionado con un fenómeno internacional de aversión al riesgo, en donde los inversores se desprenden de activos riesgosos en general y compran activos seguros como bonos del Tesoro norteamericano porque piensan que va a hacer realmente mucho daño la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, y piensan que también el proteccionismo en Europa se va a volver inclusive más restrictivo, y piensan que esto va a impactar muy negativamente a todas las economías emergentes. Flight to quality sería. Flight to quality se llama, efectivamente. Muchísimas gracias, y sobre todo por la explicación, que creo que ha sido sencilla para todo el mundo, de lo que nos pasa. Y también que nos demuestra todo esto que has dicho, que estamos en el camino correcto, que eso es lo importante. Muchos televidentes dirán, si este es el camino correcto, sí. Lamentablemente esto solo vamos a salir con sacrificio, con prudencia. Cuando digo con prudencia me refiero a tener una posición prudente, que no trate de especular electoralmente para el año venidero con situaciones de turbulencia que en el plano económico se puedan dar ahora, y que ayude, porque se trata de cimentar la base de política de Estado. A ver si los argentinos lo entendemos. Siempre que fuimos por el atajo, el resultado fue, como decíamos antes, erróneo. Gracias, Juan Martín. Muchas gracias, Jorge. Cuando volvamos a las elecciones en México, López Obrador.
Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Y en las elecciones de México triunfó el candidato Andrés Manuel López Obrador, ganó la presidencia de la Nación. Su primera preocupación es combatir la corrupción. Sí. Es un populista de izquierda, ¿no? Es un populista de izquierda, un hombre que aparece como enfrentando a los políticos, al establishment, a lo que acá se llamaría el círculo rojo ahora. Pero él pertenece a la política, a diferencia de Trump, que podía tener alguna credibilidad en cuanto a que era un outsider. Él hace más de 40 años que hace política en México. Viene del PRI, después se fue al PRD, finalmente formó su propio partido, perdió las últimas 2 elecciones presidenciales a las que se presentó y en esta ganó ampliamente. Fue un alcalde de México que hizo un trabajo que en general se consideró positivo, pero evidentemente tiene unas expresiones que se podrían encuadrar dentro de lo que es el populismo. De hecho, fue saludado por Cristina Kirchner, por Maduro y por otros populistas de la región. Habrá que ver si se da la teoría de Baglini, que aquel que se acerca al poder se hace más prudente, o si López Obrador viene a enfilar la fila de a engrosar la fila de los populistas latinoamericanos. Con esos saludos me parece que no viene bien, pero confiamos en lo que decía siempre nuestro querido Raúl Baglini, que aquel diputado mendocino radical, que señalaba que cuando uno se volvía más responsable, como dijiste vos, cuando llegaba al poder. Ojalá que así sea, porque es una gran nación con la cual tenemos estrechos vínculos. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau.